Muy buenos días, pastor. Dios le bendiga. Bienvenido a la radio Palabra de Vida. Amén, gloria a Dios. Muy buenos días, querido hermano, y también a todos los hermanos que escuchan en esta mañana. Estoy muy contento a poder comunicarme contigo y también con todos los hermanos que escuchan en cada hogar. Amén, pastor. Gracias, a usted también por saludar y también por llamar a la radio. Bueno, siempre estamos a disposición para poder saludar, así con los pastores también trabajar, pastor. Nuevamente, tal vez después de un buen tiempo, estamos nuevamente en la radio también haciendo programa, animando a los hermanos, al pueblo del Señor, aquí en la ciudad de Sucre, así también mediante la aplicación en otros países, en otros departamentos, pastor. Amén, gloria a Dios. Es una bendición grande, especialmente en este tiempo que estamos atravesando situaciones un poco complicadas, hay veces inexplicables, pero el Señor tiene siempre su plan. Por eso quiero una vez más agradecer a Dios por la vida que le da a usted, hermano, y también a todos los hermanos que escuchan, que Dios siempre esté fortaleciéndolos en estos días de la cuarentena que el Estado Nacional ha declarado. No solamente el Estado Nacional, sino a nivel mundial han declarado, así que entonces yo creo que es el mejor tiempo de poder compartir la palabra y compartir experiencias y tener un tiempo especial con Dios. Yo creo que ahora es el mejor tiempo donde podemos expandirnos más, escuchando la palabra de Dios por mediante la radio, la tele, todos los medios que se puedan aprovechar. Yo creo que sí, todos están trabajando en esta forma, porque creo que sí, bueno, hasta yo mismo a veces digo, nosotros como cristianos no tenemos ningún temor a la muerte, venga lo que venga, pero tal vez nosotros no tendríamos que tomar en la área de que tenemos miedo a la enfermedad, no es que tenemos miedo al coronavirus, sí, sino que lo que sí, tal vez tendríamos que, hay veces siempre hemos estado afanados en las cosas de este mundo, en el estómago, en tantas cosas y nos hemos perdido, afanados de aquí para allá. Pero tal vez el Señor ha permitido estas cosas para que nosotros podamos darle su tiempo, porque sabemos que Dios sí sabe cómo manejar nuestras vidas y conducirnos. Así que entonces yo lo veo por ese lado, que el Señor tiene lindos planes para nosotros, para que cada uno de nosotros, como cristianos, no cristianos, gente que hay veces incluso estaba confiando en otras cosas, se den de cuenta que necesitan de Dios. Eso es lo que yo veo, y ese es el tiempo que por eso, aunque es un poco complicado salir a hacer campaña o reunirnos la iglesia, pero de todas maneras, pues Dios nos ha dado también los medios para poder expandir el evangelio, ¿no? Los cristianos en este tiempo, los hermanos que nos escuchan, hermanos, pasen a la frecuencia a los otros hermanos para que sigan escuchando la palabra del Señor, para que puedan recibir la palabra de Dios, a los familiares que no conocen, hasta aquel familiar que no quiere escuchar. Este es el tiempo para decirle, mira, escucha la radio, ya que no puedes salir, ya que no sabes qué hacer, escucha la radio para que así puedas ser bendecido por Dios, y Dios quiere hablarte. Yo sé que ahora están sensibles ellos, y yo pienso que el Señor, eso es lo que Él ha planificado para nosotros, y nosotros como cristianos tenemos que entender claramente, porque sabemos muy bien que la Biblia dice que nada pasa por pasar, y tenemos muy claro el versículo que nos habla que ni siquiera una hoja seca cae por su propia cuenta. Dios tiene que decirle que caiga. Así que entonces, con ese entendido, querido hermano, quiero compartirle 3 cositas importantes para este día. Yo sé que más adelante Dios va a estar preparando para que sigamos siempre participando en la frecuencia de la radio Palabra de Vida. La voz que glorifica a Dios, estaremos participando siempre, trayendo un pequeño mensaje para todos los hermanos que escuchan. Amén, gloria a Dios. En primer lugar, claramente decía a todos los hermanos que nos escuchan, hermanos, primeramente, si tienes una intranquilidad en tu corazón, si estás un poquito preocupado, si estás un poquito desesperado,
si tienes algo que dice que un poco tienes miedo a estas situaciones, es que tu alma, tu corazón no está preparado para ir al reino. Tienes que tener una seguridad, querido hermano que me escucha, donde sea que estés escuchándome, o a la gente que escucha, que habla sobre ese asunto, tiene que tener seguridad. El cristiano tiene que estar seguro, en su corazón tiene que saber, su alma tiene que saber que su vida está preparado para ir al reino de los cielos. Y esa tranquilidad solamente la Espíritu Santo no los puede dar. No hay otra forma, ¿sí? No hay ni una palabra, no hay ni dinero, no hay absolutamente nada que te pueda dar una seguridad. Empezando desde ese sentido, queridos hermanos que me escuchan, yo quiero decirle que ahora, en esta mañana, también, como decía hace rato, vamos a estar participando en esta radio frecuentemente, dejándoles algún mensaje que Dios pone en mi corazón. Pero esta mañana Dios puso esta palabra en mi vida y por eso justamente estaba hablándoles, sí, que todo está bajo control de Dios. Querido hermano, hermana, no se afane, no se preocupe, sí. Claramente la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir añadido. Es decir, querido hermano, no tiene por qué usted estar afanado estos días. ¿Por qué? 3 cosas importantes quiero que entiendas en esta mañana. Primero, sí, primero que todo lo que pasa o toda la gente que te rodea, todas las cosas que tú ves, eso es la voluntad de Dios. Tú estás donde tienes que estar. Dios escogió, Dios dio la oportunidad que nosotros conozcamos a coronavirus. Así que entonces, querido hermano, estás en el lugar exacto donde Dios quiso que pasara. No es absolutamente nada. Tal vez, hermano, tú te sientes mal, no tienes economía, tienes deuda, tienes problemas, tienes enfermedades y estás diciendo, ahora, ¿qué voy a hacer con esta situación más? ¿Qué voy a hacer? Estás entrando en desesperación. Hermano, no te desesperes, confía en Dios porque Él lo sabe exactamente por qué todo lo que te está pasando está sucediendo. Ese es el primero, querido hermano, no has salido de la voluntad de Dios, estás en la voluntad de Dios, porque tiene el control nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, la gente que te acompaña también, o la gente que te hace problemas, es el segundo. La gente que a veces está, diciéndote muchas cosas, no sé, hay veces personas como para escoger, quisiera vivir con estas personas, quisiera vivir con estas, no. Tal vez hay veces esas situaciones hay. Querido hermano, Dios está permitiendo, quiere enseñarte con la gente buena, con la gente mala, quiere enseñarte una lección que tú necesitas amar a las personas como Dios ama. ¿Sí? Tenemos que aprender a amar. Por eso la palabra de Dios dice claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es para nosotros, qué difícil es para la humanidad. Por eso, hermano, primero le dije claramente, lo que está pasando no está fuera del control de Dios. Dios tiene el control. La gente que te rodea es las personas que necesitas amarlo, que necesitas salvarlo también, necesitas hablarlo de Dios. Ahora tienes tantos medios para poder hablar, el WhatsApp, no sé, por el Facebook, no sé, por todos los medios que Dios te permite hablarlo. Háblalo, ponlo en la mano de Dios, tu vida, tu familia y toda la gente que te rodea. Y otra cosa más, al tercero que te voy a decir, querido hermano que me escucha, todavía no se ha acabado. Vienen muchas cosas. No lo sé, será más complicado, será tal vez que con esta cuarentena se mejore, no lo sé. Hay alguien que sabe, ese se llama Dios. Eso es lo que quiero que entienda. Lo que viene por delante, tú y yo no lo sabemos. Lo que va a pasar mañana, pasado, a la semana o después de la cuarentena, después del 15 de abril, ¿qué va a suceder? Sabe, querido hermano, que me escuches, nadie lo sabe. Nadie lo sabe y nadie lo va a saber hasta que llegue ese día. Entonces, como cristianos nosotros
como hijos de Dios, como cristianos que me están escuchando, aprendamos a confiar, porque Dios tiene siempre un plan. José, cuando estaba pasando pruebas, muchas cosas no lo sabía. No lo sabía el camino que estaba caminando. Cada líder bíblico, cada ejemplo que tenemos en la Biblia, Abraham, podemos citar todos, hasta David, el rey David, y tantas personas que en la Biblia encontramos, en el Nuevo igual, los discípulos que estaban con Jesús, muchas cosas que Dios les decía y ellos obedecían. Sí, por eso, en este día, la única palabra que te puede ayudar, que le digas a Dios, todos juntos lo digamos a Dios, heme aquí, es la palabra que Dios puede fortalecerle en esta mañana. Con eso quiero decirle, queridos hermanos que me escuchan, lo que viene no sabemos, pero Dios tiene en control. Querido hermano, búscale a Dios, y no solamente tú solo. Sí, es como los apóstoles en los libros de los Hechos dice que empezaron, sí, por Samaria, Judea y al final a todos los lugares. Así que como Hechos 1:8 dice, nosotros sigamos trabajando, sirviendo al Señor, evangelizando y llevando la palabra. Ese es nuestro trabajo. No tenemos que llevar ningún chisme. Para nosotros, hermanos queridos, cuando la gente nos dice que están un poco asustados, es el mejor momento, es la puerta abierta para decirle que Dios está en control de su vida y Dios tiene preparado un lugar mejor. Ahí podemos explicar tranquilamente diciéndole, mira, ni el mundo con todos los avances que tiene, con toda la tecnología que tiene, con todos los medios que tiene, con toda la economía que tiene, mira, solamente un pequeño resfrío complicado con las situaciones, sí, con un virus que es un poquito muy fuerte y muy fácil de multiplicarse, mira, a todo el mundo lo está haciendo temblar, a ricos, a pobres. Queridos hermanos que me escuchan, en donde me escuche, siga adelante. Dios quiere bendecirlo. Nunca ha sido fácil, no va a ser fácil. Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Hoy, tal vez tu cruz es muy pesada. Hoy puede ser que tu cruz no se puede explicar con mucha facilidad. Tal vez hoy tu cruz no lo entiendes muy bien, pero el Señor lo sabe. Queridos hermanos, que Dios los cuide, los guarde, los proteja. Dios siempre esté guiándolos. Espero que las palabras que hemos compartido en esta mañana, especialmente quiero que tomen en cuenta las 3 cosas que les he dicho. Primero, si Dios conoce todo. Dios conoce la gente que te rodea, la gente que te oprime, la gente que te va a ayudar. Y segundo, Dios está en control de todo lo que pasa y también está en control de todo lo que viene. Que Dios los guarde, queridos hermanos de la radio. Multiplícalo eso, queridos hermanos. Esa radio que estoy escuchando muchos de la gente que no, hasta los que no son cristianos, pásale la sintonía. Como el hermano nos estaba explicando que también está saliendo para todo el mundo, así que entonces tenemos la opción para enviarlo, la aplicación para toda la gente que puede escuchar fuera del alcance de la sintonía FM. Querido mi hermano, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos hubiera dejado algunas palabras que pueda siempre ayudar a nuestros hermanos. Bueno, alguna vez voy a hacerlo en quechua, aunque no lo hablo muy bien el quechua, pero sí, voy a intentarlo sacarlo algunas veces, algunas frases o algunos segmentos bíblicos para poder compartir con nuestros hermanos también que hablan quechua. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por este espacio. Que Dios los guarde, los proteja y no se olviden siempre. Él tiene el control. Gracias, pastor, por llamar y animarnos con esa palabra de bendición, porque estamos seguros que muchos también estamos aquí escuchando la radio y también estamos ya ahora bendecidos. Gracias, pastor, que no sea la última ni la primera, siempre estaremos al tanto, ya programando ya más seguido
así trabajar con muchos pastores también, pastor, y asimismo llevar la palabra de Dios a través de medios como esto, pastor. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Yo creo hasta mañana. Bendiciones. Que Dios los guarde, los proteja. Hoy estás en la mano de Dios. Yo estaremos seguros con Él. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Ahí estaba Pastor Erwin compartiéndonos la palabra de Dios en esta mañana, hermanos queridos. Bueno, pues gracias siempre a Dios. Solo Dios hace muchas cosas, nosotros no nos imaginamos.